Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Decidimos celebrar con mi esposo nuestro aniversario de bodas en un restaurante caro. Después de salir del baño tras atender asuntos urgentes, se me acercó una mujer y me dijo, no beba de su copa, su esposo vertió algo de un frasquito extraño en ella. Le agradecí por esa información y decidí cambiar discretamente mi copa por la de mi esposo, pero 20 minutos después. Siempre pensé que mi matrimonio con Fernando era perfecto. Nos conocimos en un foro económico hace 5 años, cuando ambos recién comenzábamos en el mundo de los negocios. Fernando entonces se dedicaba al dropshipping en Shopify y yo buscaba una nueva dirección profesional. Conectamos de inmediato. Recuerdo cómo, después de una tediosa conferencia sobre estrategias de marketing, se me acercó con una taza de café y dijo, tomaba apuntes con tanta pasión, en sus ojos había más comprensión del tema que en el propio ponente. Esas palabras me conquistaron por su sinceridad y nuestra conversación se prolongó por horas. Hablamos de ideas de negocios, compartimos experiencias y al final del día decidimos lanzar un nuevo proyecto juntos. Medio año después, Fernando me propuso matrimonio. Siempre celebrábamos nuestro aniversario a lo grande. Esta vez, Fernando reservó mesa en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Todo parecía perfecto, él estaba especialmente atento y galante, me halagaba y admiraba mi nuevo vestido. Durante la cena propuso un brindis por nuestro 5º año juntos y por el crecimiento de nuestro negocio en común. Brindamos con champán y sentí como sus palabras y el recuerdo de lo que habíamos construido me llenaban de calidez. Miraba sus ojos, buscando en ellos el reflejo de mi amor, y me parecía que realmente estábamos hechos el uno para el otro. Aproximadamente 1 hora después del inicio de la cena, me disculpé y fui al baño. Recuerdo cómo, mientras me arreglaba el maquillaje frente al espejo, pensaba en lo afortunada que era con mi esposo, en lo atento y leal que era a nuestra relación. Esos pensamientos se vieron interrumpidos por una extraña mujer que apareció casi de la nada detrás de mí. Estaba elegantemente vestida, de mi edad aproximadamente, pero había algo en sus ojos que me hizo desconfiar. Perdón por molestar, comenzó con voz baja. Sé que esto suena raro, pero debo advertirle, no beba de su copa, su esposo vertió algo de un frasco extraño cuando usted se fue. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi primer impulso fue indignarme, desechar lo que decía esa mujer como el desvarío de una loca, pero algo en su rostro, en su mirada, me impidió hacerlo. No había malicia ni deseo de causar problemas, solo una preocupación sincera. ¿Quién es usted? ¿Por qué habría de creerle? Pregunté, intentando mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Me llamo Elena. Conozco a su esposo mejor de lo que usted cree, respondió con un dejo de amargura en la voz. No tengo tiempo para explicaciones, pero si aprecia su vida, no beba de su copa y, por favor, no le diga que hablé con usted. Sin esperar mi reacción, salió rápidamente del baño, dejándome completamente confundida. Me miré en el espejo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Fernando, mi Fernando, con quien llevaba 5 años de matrimonio, quien siempre fue tan tierno y atento, ¿podría haberme puesto algo en la bebida? Parecía absurdo. Pero ¿y si aquella mujer decía la verdad? ¿Y si mi vida realmente estaba en peligro? Respiré hondo e intenté calmarme. Hay que pensar con lógica, me dije. Si Fernando realmente puso algo en mi copa, puedo comprobarlo cambiando las copas. Si no pasa nada, significará que Elena mentía y olvidaré este episodio. Con esa idea regresé al salón. Fernando me recibió con una sonrisa, pero me pareció ver un destello extraño en su mirada. ¿Tensión? ¿Impaciencia? No podía decir con certeza, pero de pronto empecé a notar detalles que antes me pasaban desapercibidos. Nuestra mesa estaba en una esquina del salón, bastante apartada, ideal tanto para una cena romántica como para algo más siniestro. Mi copa seguía en el mismo lugar, con vino de un color rubí oscuro. Fernando bebía lo mismo,
pero su copa estaba apenas a un tercio. Me senté fingiendo normalidad, pero mi mente buscaba una forma de intercambiar las copas sin que él lo notara. «Sabes, creo que deberíamos hablar sobre expandir el negocio», comenzó Fernando, y noté cómo su mirada volvía una y otra vez a mi copa. «Tengo algunas ideas interesantes que podrían llevarnos a otro nivel». «Suena tentador», respondí con una sonrisa. «¿Qué ideas exactamente?». Mientras hablaba de inversionistas potenciales y nuevos mercados, deslicé disimuladamente mi bolso hacia el borde de la mesa hasta que cayó al suelo. Como esperaba, Fernando se inclinó para recogerlo. En ese momento, rápidamente cambié nuestras copas. «Gracias, querido», dije al recibir mi bolso. «Por nuevos horizontes». Levanté la copa, que ahora era la suya, para brindar. Fernando dudó un momento, pero luego sonrió y alzó la copa, que antes había sido mía. «Por nosotros», dijo, y brindamos. Di un pequeño sorbo, observando atentamente su reacción. Fernando bebió casi la mitad de su copa. Si lo que había dicho Elena era cierto, ahora el veneno estaba en su organismo. Sentí náuseas ante ese pensamiento, pero me obligué a mantener la calma. Los siguientes 20 minutos pasaron como en un sueño. Hablábamos de trivialidades, planes para el futuro, pero noté que Fernando se volvía cada vez más inquieto. Su frente se cubrió de sudor y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «¿Te sientes bien?», pregunté con sincera preocupación. A pesar de todo, era mi esposo, y la idea de que se sintiera mal me destrozaba. «Sí, solo hace un poco de calor aquí», respondió, aflojándose la corbata. «Tal vez debería salir a tomar aire». Asentí, y se levantó de la mesa. Pero apenas dio un par de pasos, se tambaleó. Logré sujetarlo justo a tiempo para evitar que cayera. «Fernando, ¿qué te pasa?», exclamé, sosteniéndolo. «No sé, me siento raro». Su voz era débil y su mirada, borrosa. Y entonces me atravesó un pensamiento espantoso: lo que había en la copa era realmente veneno, y mi esposo realmente planeaba matarme en nuestro aniversario. Miré a los ojos del hombre que creía conocer mejor que a mí misma, y vi en ellos miedo. Pero no solo miedo físico, era el miedo del que ha sido descubierto, el miedo de quien ve sus oscuros planes volverse contra él. «Hay que llamar a una ambulancia», dije, y en mi voz no había miedo ni rabia, solo la determinación de saber la verdad, por terrible que fuera. Fernando perdió el conocimiento allí mismo, su estado empeoraba rápidamente. La gente comenzó a entrar en pánico, alguien llamó a emergencias, el administrador del restaurante se acercó con un botiquín. Todo ocurrió tan rápido que no tuve tiempo de asimilar la monstruosidad de lo sucedido. Respondía preguntas de forma automática, daba indicaciones al personal, tomaba la mano de Fernando, comprobaba su pulso. Por fuera parecía serena y eficiente, pero dentro de mí se desataba un huracán de emociones. La ambulancia llegó en 7 minutos. Los médicos evaluaron el estado de Fernando, conectaron algunos aparatos y comenzaron a administrarle medicamentos. Miraba el rostro pálido de mi esposo sin poder creer que esto fuera real. Uno de los paramédicos me preguntó si Fernando había tomado algún medicamento, si tenía alergias, si se había quejado antes de sentirse mal. «No», respondí. Estábamos celebrando nuestro aniversario, bebió un poco de vino y de pronto se sintió mal. Casi dije la verdad, casi confesé que había intercambiado las copas porque una desconocida me advirtió del peligro. Pero algo me detuvo, intuición o instinto de supervivencia, no lo sé, pero me callé. Subieron a Fernando en una camilla y lo llevaron a la ambulancia. Yo fui tras ellos, aún sin creer lo que estaba pasando. En el vehículo, el médico seguía haciendo preguntas y yo respondía mecánicamente, como un robot. Mi mente intentaba procesar lo ocurrido, encontrar una explicación lógica que no implicara que mi esposo había intentado envenenarme. ¿Y si Elena estaba equivocada? ¿Y si fue ella quien alteró nuestras bebidas? ¿O todo era un terrible malentendido?
Me aferraba a cualquier posibilidad que pudiera justificar a Fernando, preservar mi fe en nuestro matrimonio, en nuestro amor. Pero en el fondo, sabía la verdad. Y esa verdad era demasiado terrible para aceptarla de inmediato. En el hospital, llevaron a Fernando directamente a cuidados intensivos. Me pidieron que esperara en el pasillo y llenara unos formularios. Me senté en una silla de plástico, escribiendo mis datos de forma mecánica, mientras en mi cabeza reinaba el caos. Un médico salió a hablar conmigo una hora después, su expresión era grave. Su esposo está estabilizado, pero su estado es grave, me dijo. Presenta signos evidentes de intoxicación. Hemos tomado muestras para identificar la sustancia exacta. ¿Sabe usted si ingirió algo? Negué con la cabeza. Estábamos en un restaurante, solo bebimos vino. El médico me miró fijamente. En su sangre encontramos rastros de una sustancia muy potente. No parece un caso de intoxicación accidental por comida o alcohol. ¿Está segura de que no sabe nada que pueda ayudarnos? Negué nuevamente, pero esta vez dentro de mí libraban batalla dos sentimientos. Por un lado, quería ayudar a los médicos a salvar la vida de Fernando. Por otro, no podía obligarme a pronunciar en voz alta la horrible verdad. ¿Puedo verlo?, pregunté. Ahora no, está inconsciente y estamos realizando algunos procedimientos. Pero en cuanto su estado se estabilice completamente, se le permitirá una visita breve. Asentí con la cabeza y me dejé caer nuevamente en la silla. El médico ya se disponía a marcharse, pero de pronto se detuvo y me miró con una expresión distinta, una mezcla de interés profesional y compasión humana. Señora Morales, en estos casos estamos obligados a notificar a la policía, dijo en voz baja. Es un procedimiento estándar cuando hay sospecha de envenenamiento con una sustancia desconocida. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, la policía, una investigación, preguntas para las que no tenía respuestas, o peor aún, respuestas que temía pronunciar. Lo entiendo, respondí, procurando que mi voz sonara tranquila. Hagan lo que sea necesario. El médico asintió y se marchó, dejándome sola con mis pensamientos. Saqué el teléfono y vi varias llamadas perdidas de un número desconocido. La intuición me decía que era Elena, la mujer del restaurante, intentando contactarme, pero no estaba preparada para hablar con ella. No ahora, cuando mi vida se desmoronaba ante mis ojos. En lugar de eso, abrí la galería de fotos y empecé a repasar imágenes tomadas durante mis años de matrimonio con Fernando. Ahí estábamos en Bali, tomando el sol en la playa, celebrando el cierre de un gran negocio, soplando las velas de mi pastel en nuestro aniversario anterior mientras Fernando me miraba con una ternura, o solo me lo parecía. Intentaba encontrar respuestas en esas fotos, ver el momento exacto en que todo se torció, en que mi amoroso esposo se convirtió en alguien capaz de planear fríamente mi asesinato. El teléfono volvió a vibrar, el mismo número desconocido. Esta vez decidí contestar. «Hola», dije, y mi voz me sonó ajena. «Bárbara, soy Elena. Necesito hablar con usted. No por teléfono. Es sobre su esposo y lo que ocurrió hoy». Dudé, confiar en una desconocida que tal vez me salvó la vida, o fiarme de mi instinto y seguir guardando silencio hasta entender la situación por mí misma. Al final, la curiosidad y el deseo de saber la verdad vencieron. «Está bien», dije. «¿Dónde y cuándo?» «Mañana a las 10 de la mañana, en el Café Leyenda. Venga sola y tenga cuidado. Lo que pasó hoy es solo el comienzo». Colgó sin esperar respuesta. Me quedé sentada en el pasillo del hospital, apretando el teléfono en la mano, sintiendo cómo la realidad se me escapaba. ¿Qué sabe esa mujer? ¿Qué relación tiene con Fernando? Y lo más inquietante, ¿qué significa eso de que esto es solo el comienzo? Los minutos se convertían en horas. Seguía sentada, inmersa en mis pensamientos, intentando reunir los pedazos rotos de mi realidad para formar una imagen coherente. Una enfermera salía de vez en cuando para darme actualizaciones. «Estable»,
pero grave, me decía. Los médicos están haciendo todo lo posible. Cerca de la medianoche se me acercaron 2 hombres vestidos de civil. Se identificaron como agentes de policía y me pidieron que los acompañara a la comisaría para prestar declaración sobre el incidente en el restaurante. No discutí, tal vez era incluso lo mejor. En el hospital me sentía atrapada, sola con mis miedos y pensamientos. En la comisaría me llevaron a una pequeña sala de interrogatorios. El ambiente era sobrio, una mesa, algunas sillas, un espejo en la pared que, sospechaba, era un espejo unidireccional. Uno de los detectives, que se presentó como David Sánchez, comenzó a hacerme preguntas estándar: cuánto tiempo llevábamos casados Fernando y yo, si habíamos tenido conflictos, cómo se había desarrollado la cena hasta el incidente. Respondí con sinceridad, pero omití la advertencia de Elena y el intercambio de copas. Una parte de mí aún no podía creer lo que estaba ocurriendo, y otra temía que si contaba la verdad, yo misma terminaría siendo sospechosa. Señora Morales, dijo el detective tras una ronda de preguntas, los médicos nos informaron que en el organismo de su esposo se hallaron restos de una sustancia potente, posiblemente usada con intención de envenenamiento. ¿Tiene alguna idea de dónde pudo haber salido esa sustancia? Sentí como todo dentro de mí se contraía, el momento de la verdad. ¿Debía contarle sobre Elena y el cambio de copas o seguir fingiendo ignorancia? No, respondí por fin. Solo estábamos cenando, todo iba bien, y de repente se sintió mal. El detective asintió, haciendo anotaciones en su libreta. Su esposo está en el mundo de los negocios, ¿cierto? ¿De qué tipo? Sí, tenemos un negocio conjunto, dropshipping a través de la plataforma Shopify. Llevamos varios años con eso. ¿Tuvo su esposo conflictos con socios o competidores? ¿Alguien le amenazó? Lo pensé, en 5 años de negocio habíamos vivido muchas situaciones, pero nada tan serio como para pensar en un envenenamiento. No, lo habitual en los negocios, desacuerdos, pero nada que se saliera de control. El detective seguía escribiendo, y yo no podía evitar pensar que todo esto parecía un sueño surrealista. Por la mañana era una esposa feliz preparándose para celebrar su aniversario de bodas y ahora estaba en una sala de interrogatorios respondiendo preguntas sobre un posible intento de asesinato. Señora Morales, el detective se inclinó hacia mí y su voz se suavizó. Debo preguntarle directamente, ¿tenía usted algún motivo para desear la muerte de su esposo? ¿Qué? Me sobresalté tanto que la voz se me quebró. Por supuesto que no. Nos amamos. Tenemos una relación maravillosa. Pero incluso al decirlo, sentí lo falsas que sonaban mis palabras. Si nuestra relación era tan maravillosa, ¿por qué Fernando intentó envenenarme? ¿Qué fue lo que pasó con nuestro amor, con nuestro matrimonio? El detective me observaba con atención. Son preguntas de rutina, añadió. Tenemos que contemplar todas las posibilidades, incluida la de que el veneno no fuera para su esposo, sino para usted, pero por alguna razón él lo ingirió. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Ya sospechaban algo, quizás por los análisis médicos o tal vez alguien del restaurante había dicho algo. Eso es absurdo, dije, intentando sonar firme. ¿Por qué querría Fernando envenenarme? Es justamente lo que intentamos averiguar, señora Morales, respondió el detective. Su esposo contrató un seguro considerable en caso de su fallecimiento. Mi corazón dio un vuelco. El seguro. Recordé cómo, hace algunos meses, Fernando insistió en que contratáramos pólizas de alto valor. Es una medida sensata para personas de nuestro nivel, dijo entonces. Tenemos que asegurarnos de que, si algo ocurre, el otro quede protegido. Sí, respondí en voz baja. Ambos tenemos seguros. El detective volvió a asentir y siguió escribiendo. Verificaremos esa información. Por ahora, queda libre, señora Morales. Pero por favor, no abandone la ciudad y esté disponible para nuevas declaraciones. Asentí,
sintiendo un extraño alivio al saber que el interrogatorio había terminado. ¿Puedo volver al hospital con mi esposo? Por supuesto, no tenemos razones para detenerla. Pero tenga en cuenta que la investigación apenas comienza. Vamos a analizar a fondo todas las circunstancias del incidente. Salí de la comisaría con el corazón pesado. Ya era de noche, lloviznaba. Llamé un taxi y pedí que me llevaran de vuelta al hospital. En el trayecto revisé el teléfono, no había llamadas nuevas ni mensajes del número desde el que había llamado Elena, solo algunos intentos de contacto de colegas y amigos que seguramente ya habían escuchado las noticias. En el hospital me informaron que Fernando había recuperado la conciencia, aunque aún estaba muy débil. Me autorizaron una visita corta. Me paré frente a la puerta de su habitación, intentando reunir el valor. ¿Qué decirle a un hombre que probablemente intentó matarme? ¿Cómo mirarlo a los ojos? Respiré hondo y entré. Fernando yacía en la cama del hospital, pálido, con ojeras oscuras, conectado a varios aparatos que monitoreaban su estado. Cuando entré, giró lentamente la cabeza hacia mí. Bárbara, su voz era débil, apenas un susurro. ¿Qué pasó? Me acerqué, tratando de mantener la calma. ¿No lo recuerdas? Estábamos en el restaurante celebrando nuestro aniversario y de pronto te sentiste mal. Sus ojos estaban turbios, la mirada perdida. Recuerdo el restaurante, los brindis y después, nada. Parecía sinceramente desconcertado. Pero podía estar fingiendo. No sabía qué creer ni en quién confiar. El hombre con el que compartía mi vida, mi cama, mis sueños, ahora era un completo desconocido. Los médicos dicen que encontraron una sustancia en tu sangre, dije con cautela, observando su reacción. Creen que te envenenaron. Sus ojos se abrieron más. ¿Envenenado? ¿Pero quién? ¿Cómo? Esperaba que tú me lo dijeras, respondí, y en mi voz se coló por primera vez un dejo de amargura. Fernando, ¿qué está pasando? ¿Hay algo que deba saber? Él cerró los ojos, como si sintiera dolor. No lo sé. Me duele la cabeza, no puedo pensar con claridad. No estaba segura de si decía la verdad o si solo evitaba responder, pero en su estado no podía presionarlo demasiado. Descansa, dije. Hablaremos cuando te sientas mejor. Ya me disponía a salir cuando, de pronto, me agarró de la mano. Su agarre era débil, pero desesperado. Bárbara, ten cuidado, susurró. Ahora pueden venir por ti. ¿Quién? ¿Fernando? ¿Quién puede venir por mí? Pero sus ojos ya se habían cerrado y su mano cayó inerte. Había vuelto a perder el conocimiento, o quizás simplemente se había dormido. No estaba segura. Salí de la habitación con más preguntas de las que tenía antes de entrar. ¿Quiénes son ellos? ¿A quién teme Fernando? ¿Y cómo se relaciona todo esto con el intento de envenenamiento en el restaurante? La enfermera me dijo que Fernando permanecería en el hospital al menos varios días. Me aconsejaron volver a casa, descansar y regresar por la mañana, cuando estuviera más estable. Tomé un taxi hacia nuestro departamento, preparándome mentalmente para una noche sin sueño, llena de ansiedad e incertidumbre. Pero al entrar en el apartamento vacío, me invadió una profunda sensación de soledad. Todos estos años había estado al lado de alguien que no era quien yo creía. Ese pensamiento dolía más que el hecho mismo del intento de asesinato. No encendí la luz principal, solo la lámpara del pasillo. Dejé el bolso en el sofá y me dirigí al dormitorio. Pero me detuve frente a la puerta, sorprendida por un pensamiento repentino: si Fernando planeó envenenarme, puede que haya pruebas en este lugar, evidencias de sus intenciones criminales. Comencé a registrar sistemáticamente el apartamento, empezando por su escritorio. Revisé papeles, cajones, buscaba cualquier cosa sospechosa. Y en el cajón más bajo, bajo una pila de documentos, encontré un pequeño frasco sin etiqueta. El corazón me dio un vuelco,
Podía ser el mismo frasco del que Fernando vertió el veneno en mi copa. No lo abrí, simplemente lo guardé en una bolsa de plástico con la intención de entregarlo a la policía. Seguí buscando y revisé su computadora, pero estaba protegida con una contraseña que no conocía. Eso era extraño, antes no teníamos secretos, sabíamos las contraseñas del otro. En el dormitorio, revisando los bolsillos de sus chaquetas, encontré una tarjeta de visita con el nombre Elena Navarro y un número de teléfono, el mismo desde el que me habían llamado. En el reverso, escrito a mano, decía, el plan B está listo. Mañana todo termina. Ese descubrimiento fue impactante, significaba que Elena y Fernando se conocían, tal vez incluso estaban en complicidad. Pero entonces, ¿por qué ella me advirtió? Algo no encajaba, el rompecabezas seguía incompleto. Me senté en la cama, intentando juntar todas las piezas. Fernando planeó envenenarme. Elena, que claramente sabía de ese plan, me advirtió. Cambié las copas, y Fernando bebió el vino envenenado. Ahora él estaba en el hospital, y yo buscaba respuestas a preguntas que nunca debería haber tenido que hacer. Mi mirada cayó sobre una foto nuestra en la mesita de noche. Estábamos abrazados, riendo, tan felices. ¿Cómo pudo cambiar todo tan radicalmente? ¿Cuándo se transformó nuestro amor en esta pesadilla de engaño y traición? Tomé el teléfono y marqué el número de Elena. Tras unos tonos, respondió. Encontré tu tarjeta, dije sin rodeos. ¿Conocías a mi esposo? ¿Estabas en complicidad con él? La pausa del otro lado fue breve. No por teléfono, respondió. Nos vemos mañana, como acordamos. Te responderé todo. Solo, por favor, ten cuidado. No confíes en nadie. Colgó sin esperar respuesta, dejándome aún más confundida. Me sentía como un personaje en un thriller de espías, donde no se puede confiar en nadie y cada palabra podría ser una trampa. Me duché, intentando lavar de mí el horror del día, pero la sensación de traición no se iba, se había adherido a mi piel, a mi mente, a mi alma. Acostada en la cama, no podía dormir, los pensamientos giraban en mi cabeza como hojas secas en el viento. Fernando, nuestro matrimonio, nuestro negocio, sus palabras en el hospital, la misteriosa Elena, la tarjeta con aquella escalofriante nota, todo se formaba en una imagen que no quería ver, en la que no quería creer. Al amanecer, cuando el cielo empezaba a clarear, tomé una decisión, tenía que saber la verdad, por aterradora que fuera, tenía que entender por qué el hombre que juró amarme hasta la muerte quiso adelantar esa muerte. Ayer cambiaste muchas cosas, dijo Elena cuando nos encontramos en el café Leyenda a la mañana siguiente. Elegí una mesa en una esquina, lejos de las ventanas y de otros clientes. Elena llegó puntual. Vestía con sobriedad, pero con buen gusto, se veía cansada y tensa. ¿Qué es exactamente lo que cambié? Pregunté, intentando comprender con quién estaba hablando. ¿Amiga? ¿Enemiga? ¿Cómplice? ¿Víctima? Elena dio un sorbo a su café antes de responder. El plan de tu esposo debía funcionar a la perfección. Tú bebías el vino envenenado, morías a las pocas horas por causas aparentemente naturales, agravadas por el alcohol y la comida. Al día siguiente, Fernando cobraba el seguro de $2 millones y desaparecía. ¿Y cómo sabes todo eso? Intenté hablar con calma, pero mis manos temblaban y las escondí debajo de la mesa. Porque yo debía ser su coartada, respondió Elena, mirándome directamente a los ojos. Debía confirmar que en el momento de tu muerte, él estaba conmigo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Una cosa era sospechar que tu esposo quería matarte, otra muy distinta era oír la confirmación de su cómplice. ¿Era su amante? La pregunta se me escapó sin pensar. Elena sonrió levemente, pero no había alegría en su sonrisa. No me acosté con tu esposo, si eso te preocupa. Nuestra relación era profesional. Soy especialista en derecho de seguros.
Fernando me contactó hace algunos meses para una consulta sobre los pagos en caso de muerte del cónyuge. Al principio pensé que era una consulta común, pero luego entendí que planeaba un asesinato. ¿Y aceptaste ayudarlo? No oculté el asco ni la sorpresa en mi voz. No, por supuesto que no. Elena parecía ofendida. Cuando me di cuenta de lo que tramaba, quise ir a la policía, pero no tenía pruebas, solo sospechas. Fernando nunca hablaba abiertamente de asesinato, era muy cuidadoso con sus palabras. Decidí vigilarlo, reunir pruebas. Y ayer, cuando los vi en el restaurante, supe que era el día del que había hablado. Recordé la tarjeta que había encontrado entre las cosas de Fernando. ¿Y qué significa el plan B está listo? ¿Qué clase de plan era ese? Pregunté. Elena suspiró. El plan B era por si el envenenamiento fallaba. No sé los detalles, pero Fernando insinuaba algún accidente que debía ocurrirte en los días siguientes. Tal vez un accidente de tráfico o algo parecido. Me mareé. Fernando no solo quería matarme, sino que había preparado una alternativa por si fallaba. ¿Pero por qué? Pregunté con la voz temblorosa. Éramos felices, teníamos un negocio exitoso, nos amábamos, al menos yo lo amaba. Elena sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. Por esto. Su negocio está al borde de la quiebra. Fernando hizo algunas operaciones arriesgadas que salieron mal. Se endeudó, pidió dinero a personas muy peligrosas, personas que no perdonan las deudas. La única forma que tenía de saldar todo era con tu seguro. Abrí la carpeta y vi copias de documentos financieros, extractos bancarios, contratos de crédito. Todo parecía auténtico y todo indicaba que nuestro negocio estaba en ruinas. ¿Cómo conseguiste estos documentos? Pregunté mientras los revisaba. Tengo contactos en el mundo financiero. Cuando empecé a sospechar de Fernando, hice mi propia investigación. ¿Y decidiste salvarme a mí, una desconocida, en lugar de ayudar a Fernando a pagar sus deudas? Elena me miró con sorpresa. ¿Habrías preferido que lo ayudara a matarte? No, claro que no. Solo intento entender tu motivación. Es simple, no quería ser cómplice de un asesinato. Y sí, no quería que una persona inocente muriera por los problemas financieros de su marido. Seguí repasando los documentos, intentando asimilar toda esa información. Si todo aquello era cierto, mi mundo no solo se había dado la vuelta, se había derrumbado por completo. ¿Qué debo hacer ahora? Pregunté, alzando la vista hacia Elena. Ir a la policía, respondió sin dudar. Contarles todo, entregar estos documentos y ese frasco que encontraste. Que investiguen. Que Fernando pague por lo que intentó hacer. La idea de acusar formalmente a mi esposo de intento de asesinato me resultaba casi insoportable. A pesar de todo lo que había descubierto, una parte de mí aún lo amaba, aún recordaba los momentos felices que habíamos compartido. ¿Y si no quiero que vaya a prisión? Pregunté en voz baja. ¿Y si solo quiero dejarlo, divorciarme y empezar de nuevo? Elena me miró con atención. Puedes intentarlo, pero esas personas a las que Fernando les debe dinero no van a desaparecer. Si descubren que la única manera de que él pague es con tu muerte, estarás en peligro. Podrían tomar el asunto en sus propias manos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al oír esas palabras. ¿Crees que podrían intentar matarme? No lo sé con certeza, pero el riesgo existe. Por eso, lo mejor que puedes hacer es acudir a la policía, solicitar protección y ayudar a que Fernando acabe entre rejas. Eso te dará tiempo para manejar lo demás. Suspiré, sintiendo el peso de tener que tomar esa decisión. Necesito pensarlo. Todo esto es demasiado para mí ahora. Elena asintió comprensiva. Claro, pero no tardes demasiado. Cuanto más esperes, más te arriesgas. Y otra cosa, aléjate de tu apartamento. Busca un lugar seguro y quédate allí hasta que esto se resuelva.
Intercambiamos números de contacto y Elena prometió mantenerse en comunicación. Cuando se fue, me quedé sentada en el café, repasando los documentos e intentando ordenar mis pensamientos. Mi vida se había convertido en una pesadilla. El hombre en quien más confiaba resultó capaz de la peor traición. Nuestro negocio, que creía exitoso, estaba al borde del colapso y ahora mi vida podía estar en peligro no solo por mi esposo, sino también por sus misteriosos acreedores. Tenía que tomar una decisión, y esa decisión podía costarme todo lo que tenía. Después de hablar con Elena, me sentía como en una niebla, la realidad parecía inestable, poco confiable. No fui al hospital a ver a Fernando, no estaba preparada para enfrentarlo, hablar con él, fingir que todo estaba bien. En lugar de eso, llamé a mi vieja amiga Felicia y le pregunté si podía quedarme en su casa unos días. No hizo preguntas innecesarias, solo dijo: «Por supuesto, ven». Llegué al departamento de Felicia con una pequeña maleta con lo esencial. También llevé la carpeta con los documentos de Elena y el frasco sin etiqueta. Lo primero que le pedí a Felicia fue un gran favor: llevar el frasco a un laboratorio privado para analizar su contenido. Felicia era farmacéutica, tenía contactos en ese ámbito y podía obtener resultados más rápido que si acudía a vías oficiales. «No voy a preguntarte qué está pasando hasta que tú misma quieras contarlo», dijo Felicia al tomar el frasco. «Pero si necesitas ayuda, solo dímelo». Asentí, sintiendo una profunda gratitud de saber que aún había alguien en mi vida en quien podía confiar. Pasé los siguientes 2 días revisando los documentos que me dio Elena y consultando el estado de nuestro negocio con Fernando a través de la banca online. Lo que descubrí confirmaba sus palabras: nuestra empresa estaba en un estado financiero catastrófico. Las cuentas estaban casi vacías, las deudas con proveedores y acreedores eran enormes. Lo más extraño era que yo no había notado nada de esto porque Fernando siempre se encargaba de la parte financiera, mientras que yo gestionaba el marketing y la atención a los clientes. ¿Cómo pude ser tan ciega?, me preguntaba, al ver las transacciones de los últimos meses: retiros de efectivo, transferencias a cuentas desconocidas, el vaciamiento progresivo de nuestros fondos. Todo esto había ocurrido frente a mis ojos, y yo no había visto nada, confiando plenamente en mi esposo. Al tercer día de estar en casa de Felicia, ella regresó con los resultados del análisis del frasco. Su rostro era serio cuando me entregó el sobre con el informe. «Es un veneno potente, Bárbara», dijo en voz baja. «Incluso una pequeña dosis puede causar daños graves en los órganos, y una más alta, la muerte. Actúa lentamente, lo que puede simular una muerte natural por ataque cardíaco o derrame cerebral». Me quedé sentada, sosteniendo el informe en las manos, sintiendo como una fría rabia me invadía. Fernando realmente quiso matarme. No era un malentendido, ni paranoia, era una realidad, confirmada por un análisis de laboratorio. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Felicia, sentándose junto a mí. «Ir a la policía», respondí, y mi voz sonaba ajena, como si otra persona hablara por mí. «No tengo opción, él es peligroso, y si no lo detengo ahora, podría intentarlo de nuevo». Felicia asintió, dándome la razón. «Iré contigo. No deberías pasar por esto sola». Reunimos todos los documentos, los resultados del análisis y el frasco, y fuimos a la comisaría. Pedí hablar con el detective David Sánchez, que llevaba el caso del envenenamiento de Fernando. Cuando nos condujeron a su despacho, coloqué sobre la mesa todo lo que tenía. «Señora Morales», dijo el detective mientras revisaba los documentos, «esta es una acusación grave. ¿Afirma que su esposo intentó envenenarla y que, por error, se envenenó él mismo?». «Sí», respondí con firmeza. «En el restaurante, una mujer desconocida me advirtió que mi esposo había vertido algo en mi copa. Cuando él se distrajo, intercambié las copas, y este es el resultado: él está en el hospital y yo estoy aquí». «¿Y esa mujer, Elena Navarro, confirmará su versión?». «Sí, está dispuesta a testificar».
También me proporcionó documentos que demuestran que Fernando tenía motivos financieros para matarme. El detective examinó atentamente el informe del laboratorio sobre el frasco. Coincide con lo que encontramos en la sangre de su esposo, misma composición, mismos componentes. ¿Dónde encontró este frasco? En su escritorio, escondido bajo unos documentos. El detective asintió mientras tomaba notas. Señora Morales, debo advertirle, a partir de este momento, el caso adquiere carácter oficial. Vamos a iniciar una investigación completa por intento de homicidio. Su esposo será el acusado y usted, la víctima. Esto significa que se examinarán con detalle todos los aspectos de su vida personal, sus finanzas y su relación. ¿Está preparada para eso? Me quedé pensativa unos segundos. ¿Estaba preparada para que mi vida personal se hiciera pública? ¿Para que todos supieran sobre la traición de Fernando, mi ingenuidad, el colapso de nuestro matrimonio y negocio? Pero entonces recordé el veneno en la copa, la frialdad con la que Fernando planeó mi muerte. Sí, dije con decisión. Estoy preparada. El detective asintió, aprobando mi respuesta. Bien, comenzaremos de inmediato. Lo primero será tomar declaraciones oficiales suyas y de la señora Navarro. Luego realizaremos un registro en su vivienda y oficina, incautaremos los ordenadores y teléfonos para análisis y, por supuesto, interrogaríamos a su esposo en cuanto los médicos lo autoricen. Asentí, sintiendo un extraño alivio. Ya no era solo mi lucha, ahora había una investigación oficial dirigida por un profesional que podría ayudar a revelar la verdad y hacer justicia. Y un punto más importante, añadió el detective. Dada la gravedad del caso, le recomendamos protección temporal. Si su esposo realmente planeaba asesinarla y tiene vínculos con acreedores peligrosos, usted podría estar en peligro. ¿Qué tipo de protección? Pregunté, dándome cuenta de que esto no era una película, era mi vida real y podía estar en riesgo. Podemos ofrecerle un alojamiento seguro mientras dura la investigación, mantener en reserva su ubicación y, si es necesario, asignarle protección. Miré a Felicia, que seguía a mi lado en silencio, apoyándome. ¿Puedo quedarme con Felicia? Me siento segura en su casa. El detective reflexionó unos segundos. Es posible, pero debemos evaluar ese lugar y establecer ciertas medidas de seguridad. Su amiga también deberá aceptar algunas reglas de confidencialidad. Felicia respondió enseguida. Haré todo lo que sea necesario. Bárbara puede quedarse conmigo el tiempo que haga falta. Así comenzó la investigación oficial. Pasé varias horas dando una declaración detallada, conté todo lo que ocurrió en el restaurante, mi conversación con Elena, el hallazgo del frasco y los documentos. Elena también fue a la comisaría y confirmó mi versión, agregando detalles sobre sus asesorías con Fernando en temas de seguros y cómo poco a poco se dio cuenta de que planeaba algo. Al anochecer, la policía ya tenía suficientes pruebas para establecer vigilancia sobre Fernando en el hospital y comenzar los trámites para obtener órdenes de registro de nuestro apartamento y oficina. Nos pondremos en contacto en cuanto haya novedades, dijo el detective al despedirnos. Por ahora, intente no llamar la atención, limite el uso de redes sociales y tarjetas de crédito. Lo mejor sería desaparecer del radar durante un tiempo. Asentí, comprendiendo que mi vida ahora se dividía en un antes y un después, y que ese después requería de mi fortaleza, prudencia y preparación para una lucha que apenas comenzaba. Al volver al departamento de Felicia, sentí un agotamiento que no era físico, sino del alma, demasiadas revelaciones, demasiados golpes en tan poco tiempo. Intenta descansar, dijo Felicia, al ver mi estado. Estaré cerca si necesitas hablar. Asentí agradecida y me retiré a la habitación de invitados. Acostada en la oscuridad, intentaba procesar todo lo sucedido, encontrar el momento exacto en que todo se torció, en que Fernando decidió que mi muerte sería la solución a sus problemas. Mi teléfono vibró, una llamada entrante del hospital. El corazón me dio un vuelco. Casi no quería contestar,
pero algo me empujó a pulsar el botón verde. «Hola». Mi voz sonaba tensa. «Bárbara, soy yo». La voz de Fernando era débil, pero tenía una determinación extraña. «Sé que lo has descubierto todo. La policía ha estado aquí, hicieron preguntas. Sé que nunca me perdonarás, y no te pido que lo hagas. Solo quiero advertirte. Ellos saben que el plan falló. Vendrán por ti, porque ahora eres mi única forma de pagar mis deudas». «¿Quién es, Fernando?», pregunté, sintiendo como la sangre se me helaba. «Las personas a las que les debo. Gente peligrosa, Bárbara. No se detienen ante nada. Pensé que podría solucionarlo solo, protegerte de las consecuencias de mis errores». «¿Protegerme, matándome?». No pude ocultar la amargura en mi voz. Sé que suena demencial, pero en ese momento me pareció la única salida. Me metí en un callejón sin salida, contraje deudas que no podía pagar. Me amenazaron con hacerte daño también. Pensé que si tú morías por causas naturales, yo cobraría el seguro, pagaría las deudas y todo terminaría. ¿Y yo, Fernando? ¿Pensaste en mí? ¿En qué perdería mi vida por tus cálculos? El silencio del otro lado fue largo. No puedo explicarlo, Bárbara. Era como si me hubiera vuelto loco de miedo y desesperación. Pero ahora, al menos, quiero advertirte, saben que estás viva y que la policía investiga. No van a esperar a que todo se descubra. Irán tras de ti, para obligarme a pagar de otra manera. ¿Quiénes son, Fernando?», repetí. «Dame nombres, información, algo que pueda ayudar a la policía a protegerme». «No puedo», su voz tembló. «Si hablo, me matarán. Pero debes tener cuidado. Mucho cuidado. No vayas a casa, no vayas a la oficina, no uses nuestras cuentas compartidas. Desaparece por un tiempo». «Ya lo hice», respondí secamente. «La policía me está protegiendo». «Bien, eso está bien», hizo una pausa y luego añadió, «Bárbara, sé que esto no cambia nada, pero te amé de verdad, antes de que todo se desmoronara, antes de que las deudas y el miedo me ahogaran. Fuiste lo mejor que me pasó en la vida, y yo lo arruiné todo». No respondí, su declaración de amor sonaba como una burla, una última bofetada después de todo lo que había hecho. «Tengo que colgar», dije. «Adiós, Fernando». «Adiós, Bárbara, y por favor, cuídate». Corté la llamada y me quedé mucho tiempo sentada en la oscuridad con el teléfono en la mano. La amenaza era real, Fernando no estaba fingiendo. Su advertencia sonaba sincera, y eso me asustaba aún más. Salí de la habitación y encontré a Felicia en la cocina, preparando té. «Fernando llamó», dije, sentándome. Me advirtió sobre el peligro. «Dice que las personas a las que debe dinero podrían venir por mí». Felicia me sirvió una taza sin decir nada y se sentó frente a mí. «¿Le crees?». «En eso sí». Sonaba realmente asustado, y coincide con lo que dijo Elena sobre sus deudas. «Entonces debemos ser aún más cuidadosas. Mañana hablaré con el administrador del edificio para reforzar la seguridad. Y tal vez deberíamos pedir patrullaje policial regular». Asentí, agradecida por su apoyo y su enfoque práctico. «Gracias, Felicia. No sé qué haría sin ti». «Para eso están los amigos», respondió con una sonrisa suave. «Ahora bebe tu té e intenta dormir. Mañana será un nuevo día y seguiremos luchando». Terminé el té y regresé a la habitación, pero el sueño no llegaba. Los pensamientos sobre la traición de Fernando, el peligro desconocido, y como mi vida se había derrumbado tan rápido, no me dejaban en paz. Miraba el techo, pensando que solo hacía unos días me preparaba para celebrar nuestro aniversario de bodas, feliz y llena de planes. Y ahora estaba escondida en el apartamento de una amiga, temiendo por mi vida. El único futuro que podía planear era un juicio contra mi propio marido. La mañana trajo noticias del detective David Sánchez.
La policía había conseguido una orden para registrar nuestro departamento y la oficina y ya estaban recolectando pruebas. También establecieron vigilancia en el hospital donde estaba Fernando, por si alguno de sus acreedores intentaba visitarlo. Encontramos otro frasco, idéntico al que usted trajo, me informó el detective por teléfono. Estaba escondido en la rejilla de ventilación de su dormitorio. Además, hallamos documentos en la oficina de su esposo que confirman sus problemas financieros y sus vínculos con individuos sospechosos. ¿Saben quiénes son esas personas? Pregunté, recordando la advertencia de Fernando. Tenemos algunas pistas. Parece que su esposo se vinculó con un grupo criminal local que se dedica a préstamos ilegales y extorsión. Ya estamos investigando esa línea. ¿Son peligrosos? Sabía que la pregunta sonaba ingenua, pero necesitaba escuchar la verdad. Sí, son peligrosos, respondió el detective sin rodeos. Pero haremos todo lo posible para protegerla. Tenemos experiencia en este tipo de situaciones. Tras la llamada, sentí un extraño alivio, al menos ahora sabía a qué me enfrentaba. La incertidumbre siempre es peor que una amenaza concreta. Más tarde ese día, Elena me llamó. También había testificado ante la policía y ahora estaba bajo protección como testigo clave. ¿Cómo está usted?, preguntó con genuina preocupación. Aguantando, respondí, aún tratando de asimilar todo lo ocurrido y decidir qué hacer. ¿Tiene un plan? Elena siempre me pareció una mujer práctica. Aún no. Estoy en una etapa de comprensión. Mi vida se convirtió en ruinas en unos pocos días, y no sé por dónde empezar a reconstruirla. Lo entiendo. Pero quizá debería pensar en el futuro de su negocio. A pesar de las deudas y los problemas, podría haber valor que rescatar. No lo había considerado. El negocio que construimos con Fernando me parecía tan traidor como él. Pero Elena tenía razón, quizá aún había algo que salvar. Tiene razón, dije. Al menos debo evaluar la situación y ver si algo se puede recuperar. Puedo ayudarla, ofreció Elena. Tengo experiencia en reestructuración de empresas en crisis. Si quiere, podemos revisar juntas los documentos financieros y elaborar un plan. La propuesta me sorprendió. ¿Por qué esta mujer, que apenas me conocía, quería ayudarme tanto? Se lo pregunté. Elena guardó silencio un momento antes de responder. Porque pasé por algo parecido. Hace años, mi esposo también me traicionó. No intentó matarme, claro, pero destruyó nuestra empresa conjunta y me dejó con deudas. Sé lo duro que es empezar de cero, y quiero que usted tenga a alguien que la ayude a evitar mis errores. Su sinceridad me conmovió. En un mundo que de repente se volvió tan hostil, encontrar apoyo desinteresado era un regalo. Gracias, dije. Me gustaría contar con su ayuda. Acordamos reunirnos en unos días, cuando la situación de seguridad estuviera más estable. Hasta entonces, decidí centrarme en colaborar con la policía y reforzar mi protección. Felicia volvió del trabajo por la tarde, cargada de bolsas y novedades. El administrador del edificio aceptó mejorar la seguridad y la policía prometió patrullajes regulares por la zona. Y otra cosa, dijo, mientras ponía las compras en la cocina. Contacté a mi hermano. Trabaja en seguridad informática. Va a crear nuevas identidades electrónicas para ti, para que puedas conectarte sin revelar tu ubicación. Me conmovió su preocupación. Estás haciendo tanto por mí. Y tú harías lo mismo por mí si fuera al revés, respondió con sencillez. Por cierto, mi hermano también sugiere que revises tus finanzas. Si tenías cuentas compartidas con Fernando, podría intentar mover dinero, incluso desde el hospital. Era algo en lo que no había pensado. Nuestras cuentas principales eran conjuntas y Fernando podría acceder mediante banca online. Tienes razón, dije, sintiendo una nueva oleada de ansiedad. Debo bloquearlas o sacar el dinero. Hagámoslo ahora mismo, propuso Felicia,
sacando su portátil. Mi hermano dice que podemos usar una VPN para ocultar tu IP y evitar rastreos. Pasamos la siguiente hora bloqueando cuentas antiguas y abriendo nuevas a mi nombre en otro banco. Transferí los fondos restantes. No era mucho, pero suficiente para sostenerme un tiempo. ¿Has pensado en el divorcio?, preguntó Felicia al terminar. Sí, respondí. Pero el detective dijo que no es buen momento para iniciar el proceso. Mejor esperar al juicio por intento de asesinato. Felicia asintió. Tiene sentido. Pero podrías consultar desde ya con un abogado de familia para conocer tus derechos y prepararte. Otro consejo sensato que no podía ignorar. Buscaré uno, prometí. Cenamos juntas, intentando hablar de temas más ligeros, películas, libros, noticias de moda. Fue casi normal, como antes, cuando solo éramos dos amigas compartiendo una comida. Después de la cena regresé a mi cuarto y, por primera vez en días, sentí algo parecido a la calma. Sabía que el peligro no había desaparecido, que mi vida seguía hecha pedazos, pero ahora tenía un plan, personas dispuestas a ayudarme y la voluntad de luchar. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El número era desconocido. «Hola», respondí con cautela. «¿Bárbara Morales?». La voz masculina era grave, con un leve acento. «Me llamo David Ortiz, soy abogado y represento los intereses de algunos socios comerciales de su esposo. Nos gustaría hablar con usted sobre la deuda pendiente que dejó». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ya estaba aquí, los acreedores de Fernando se comunicaban directamente conmigo. «No tengo nada que ver con las deudas de mi esposo», respondí con firmeza. «Hablen con él directamente». Lamentablemente, su esposo no está disponible en este momento y el asunto no admite demora. Mis clientes están dispuestos a ofrecerle una solución beneficiosa para ambas partes. Nos vemos mañana a las 12 en el Café Europa. Venga sola, sin policía. ¿Y si me niego?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Entonces mis clientes tendrán que buscar otras formas de recuperar su dinero. Formas que podrían ser menos cómodas para usted y su entorno. La amenaza era clara, no solo me amenazaban a mí, sino también a las personas que me importaban. Lo pensaré, dije, sin querer dar una respuesta definitiva. Piénselo rápido, señora Morales. El tiempo no está de su lado. La llamada se cortó y me quedé sentada con el teléfono en la mano, sintiendo como el pánico empezaba a apoderarse de mí. Fernando tenía razón, habían venido por mí y no se detendrían hasta conseguir lo que querían. Salí de la habitación y encontré a Felicia en la sala, leyendo un libro. Le conté sobre la llamada. «Debemos informar a la policía de inmediato», dijo con determinación. «Es una amenaza directa. Pueden rastrear estas llamadas y encontrar a esas personas». Estuve de acuerdo y llamé al detective David Sánchez, quien me había dejado su número personal para emergencias. Me escuchó con atención. «Es una información importante», dijo. «Ahora tenemos pruebas de una amenaza directa. No se preocupe, reforzaremos su protección y comenzaremos a rastrear a ese abogado. Pero necesito que me prometa una cosa, señora Morales, no acuda a esa reunión bajo ninguna circunstancia. Es una trampa, y no podemos garantizar su seguridad en una situación así». No pensaba ir, le aseguré. «¿Pero qué hago si vuelven a llamar?». «Hable con ellos, gane tiempo, finja que está considerando su propuesta. Necesitamos reunir toda la información posible antes de actuar. Y tal vez tengamos que trasladarla temporalmente a un lugar más seguro». Colgué, sintiendo un nuevo peso de responsabilidad. Ya no era solo una víctima, ahora era parte activa de una operación para atrapar a criminales peligrosos, y mis decisiones podían influir no solo en mi seguridad, sino en el éxito de toda la investigación. «¿Qué dijo?», preguntó Felicia.
que debo ganar tiempo y no ir a la reunión y que puede que tenga que mudarme a un lugar más seguro. Felicia asintió. Tiene sentido. Mi apartamento no es una fortaleza y si esa gente es realmente peligrosa, no les costará entrar aquí. Hablamos hasta bien entrada la noche, discutiendo posibles escenarios y planes de acción. Felicia se mostraba sorprendentemente tranquila y práctica, lo cual me ayudaba a mantener la claridad en esa situación surrealista. Finalmente, el cansancio me venció y me fui a dormir. Pero incluso dormida, me acosaban pesadillas de traición, persecución y callejones sin salida. Me desperté varias veces durante la noche para revisar los cerrojos y escuchar cualquier ruido sospechoso. La mañana trajo nuevas preocupaciones. El detective me llamó temprano para decirme que habían rastreado la llamada e identificado al autor. Efectivamente, era un abogado, pero con una reputación dudosa, conocido por sus vínculos con el crimen organizado. Seguimos con la vigilancia, dijo el detective. Mientras tanto, enviaré a un oficial para reforzar su protección. Estará de guardia en la entrada del edificio. Acepté agradecida, sintiendo que el cerco protector se cerraba a mi alrededor, aunque no sabía si eso sería suficiente contra gente dispuesta a todo por dinero. El día transcurrió entre la tensión y la espera. Elena me escribió para decir que había encontrado inconsistencias en los documentos financieros de la empresa que podrían indicar un uso indebido de fondos por parte de Fernando. Parece que no solo usaba el dinero para pagar deudas, sino también para algo más, escribió. Era un nuevo misterio, otro giro en una historia ya de por sí enmarañada. ¿A dónde más iba a parar el dinero? ¿En qué lo gastaba? ¿Y hasta qué punto llegaba la madriguera de mentiras y traiciones? A las 12, la hora de la supuesta reunión en el Café Europa, a la que, por supuesto, no asistí, sonó de nuevo el teléfono. El mismo número. No ha venido, señora Morales, la voz del abogado sonaba tranquila, pero con un matiz amenazante. Mis clientes están decepcionados con su decisión. No tuve oportunidad de ir, respondí, siguiendo el consejo del detective de ganar tiempo. Aún no entiendo exactamente qué quieren sus clientes. $2 millones. Esa es la cantidad que su esposo debe a mis clientes, con intereses incluidos. Y quieren ese dinero en un plazo de 48 horas. No tengo esa cantidad, dije, y era la pura verdad. Pero existe una póliza de seguro a su nombre. Una póliza que podría pagar exactamente esa suma en caso de su fallecimiento. Su esposo estuvo dispuesto a resolver el asunto de cierta forma, pero ahora que su plan ha fallado, usted tendrá que encontrar otra solución. Sentí náuseas. Sabían del plan de Fernando para envenenarme, sabían del seguro, quizás incluso lo habían instigado. No puedo cobrar un seguro estando viva, dije, siguiendo la conversación, con la esperanza de que la policía estuviera escuchando. Existen otras soluciones. Puede solicitar un préstamo usando su propiedad o su negocio como garantía o encontrar otros activos que se puedan convertir rápidamente en efectivo. A mis clientes no les importa de dónde venga el dinero, solo quieren el resultado. Necesito tiempo, dije, intentando sonar firme, aunque el miedo me atenazaba por dentro. Es mucho dinero, no puedo reunirlo en 48 horas. Tiene 36 horas, no más, respondió él con un tono que no admitía discusión. Y para que comprenda la seriedad de la situación, mire la foto que le voy a enviar ahora. Segundos después, recibí un mensaje. Era una foto de Felicia saliendo de la farmacia donde trabajaba. Claramente tomada esa misma mañana, por la ropa que llevaba cuando salió de casa. La sangre se me heló, la estaban vigilando, sabían dónde trabajaba. Quizás incluso sabían que yo me escondía en su apartamento. No toquen a mis amigos. Dije con la voz temblorosa. Ellos no tienen nada que ver con esto. Eso depende de usted, señora Morales. 36 horas. Mañana a esta hora volveré a llamar para saber de su progreso. Colgó.
Me quedé inmóvil, apretando el teléfono, mientras olas de pánico me invadían. Sabían sobre Felicia, podían alcanzarla en cualquier momento, y 36 horas era un plazo imposible para reunir $2 millones que simplemente no tenía. Llamé inmediatamente al detective y le conté sobre la llamada y la foto de Felicia. Esto es una escalada muy seria, dijo con un tono mucho más preocupado que antes. Enviaremos de inmediato un oficial a casa de su amiga y organizaremos su escolta. En cuanto a usted, ya no podemos correr riesgos. Debemos trasladarla a un lugar seguro ahora mismo. ¿Y Felicia? Ellos la conocen. Podrían perseguirla incluso después de que yo me vaya. Le daremos protección a ella también. Pero ahora lo más importante es mantenerla a usted fuera de su alcance hasta que tengamos pruebas suficientes para arrestarlos. Una hora después, llegaron 2 oficiales de civil. Me ayudaron a empacar lo mínimo necesario y me escoltaron hasta un coche discreto, estacionado en un callejón. ¿A dónde vamos?, pregunté cuando arrancó el coche. A una casa segura fuera de la ciudad, respondió uno de los oficiales. Allí estará bajo vigilancia permanente y nadie podrá encontrarla. Viajamos unas 2 horas, primero por la ciudad, haciendo giros aleatorios y asegurándonos de no ser seguidos, luego por la autopista y finalmente por caminos rurales. El coche tomó un desvío por un sendero boscoso y se detuvo frente a una pequeña casa de madera oculta entre los árboles. «Es aquí», dijo el oficial. «La están esperando adentro». La casa resultó modesta pero acogedora, 2 habitaciones, una sala de estar, una pequeña cocina, lo necesario para vivir. En la sala me recibió una mujer de mediana edad que se presentó como la sargento Elvira. Me explicó que estaría a cargo de mi seguridad, junto con otros 2 oficiales apostados afuera. Aquí hay internet y teléfono, pero recomendamos limitar las comunicaciones a lo esencial, dijo Elvira. Y usar siempre la VPN que hemos instalado. Asentí, sintiéndome extrañamente desconectada de lo que estaba ocurriendo. Todo esto, la casa segura, la vigilancia, los traslados secretos, parecía sacado de una película, no de mi vida real. Pero el miedo y el dolor eran muy reales. El detective David Sánchez mantendrá contacto con usted y la mantendrá informada sobre el avance de la investigación, añadió Elvira. Por ahora, intente descansar y recuperar fuerzas. Ha tenido un día muy duro. Me instalé en una de las habitaciones, coloqué las pocas cosas que había traído. Entre ellas, una foto mía con Fernando el día de nuestra boda. No recordaba haberla puesto en la maleta, tal vez lo hice sin pensar al empacar en casa de Felicia. Al mirarla, trataba de comprender si ese momento de felicidad había sido real o solo una farsa desde el principio. ¿Cuándo decidió Fernando que mi vida valía menos que sus deudas? ¿Cuándo se convirtió nuestro amor en cálculo y manipulación? Recordé lo que dijo Elena, que Fernando no solo usaba el dinero para pagar deudas, sino también para algo más. ¿Qué podía ser? ¿Otra mujer? ¿Una vida secreta? ¿O algo aún más siniestro? Esa noche, el detective David Sánchez me llamó. «Tengo noticias, señora Morales», comenzó. «Hemos hecho un análisis preliminar de los documentos financieros incautados en la oficina de su esposo. Parece que una gran parte del dinero fue enviada a cuentas en paraísos fiscales y luego regresaba al país en pequeñas cantidades a través de empresas fantasma». «¿Qué significa eso?», pregunté, tratando de entender. «Es un esquema clásico de lavado de dinero. Pero lo extraño es que el dinero no se quedaba en el extranjero, sino que volvía. Eso sugiere que su esposo no solo pidió dinero prestado a criminales, sino que también colaboraba con ellos. Era una nueva revelación, un nuevo nivel de traición. Fernando no solo había recurrido a criminales, tal vez era parte de su red». «¿Y sobre los que me amenazaron?», pregunté. «¿Tienen alguna información?». «Hemos identificado a varios sospechosos. Es una banda local dedicada a la extorsión, la usura y el juego ilegal.
Son conocidos por su violencia y por conseguir siempre lo que quieren. Pero estamos reuniendo pruebas suficientes para arrestarlos. ¿Y Felicia? ¿Está a salvo? Sí, la tenemos protegida. Está con familiares fuera de la ciudad, también bajo vigilancia. Eso me dio algo de paz, al menos Felicia no sufriría por mi culpa. ¿Y Fernando? ¿Sigue en el hospital? Sí, pero está estable. Los médicos dicen que en 1 o 2 días podrá ser dado de alta y entonces presentaremos cargos formales por intento de homicidio. Suspiré. La idea de ver a mi esposo en prisión todavía dolía, a pesar de todo. Descanse, señora Morales, dijo el detective antes de colgar. Estamos haciendo todo lo posible para resolver esta situación de la manera más rápida y segura para todos. La noche en la casa segura fue tranquila, pero inquieta. Me despertaba con cada crujido del suelo, con cada ruido. Mi mente no dejaba de trabajar, tratando de dar sentido al caos en que se había convertido mi vida. Por la mañana decidí ocuparme de lo que siempre me ayudaba a recuperar el equilibrio emocional, el trabajo. Tenía conmigo el portátil con VPN protegido y podía estudiar con seguridad los documentos financieros de nuestra empresa, buscando las incoherencias de las que hablaba Elena. Me sumergí en las tablas, extractos e informes. Cuanto más estudiaba, más claro me resultaba que nuestro negocio estaba en serios problemas, pero no por condiciones del mercado ni por la competencia, sino por la retirada sistemática de fondos por parte de Fernando. Las cantidades no eran enormes, pero sí regulares, se escapaban de las cuentas de la empresa como agua entre los dedos. Lo más extraño era que ese dinero no iba directamente a los acreedores criminales, primero pasaba por una compleja red de cuentas y empresas, y luego parte del dinero regresaba al país. Pero no podía rastrear a dónde exactamente, ni a quién, sin habilidades especiales o acceso a información bancaria. Cerca del mediodía llamó Elena. He descubierto algo interesante, dijo sin rodeos. Parte del dinero desviado por su esposo se usó para comprar una propiedad en una ciudad vecina, un piso de 3 habitaciones en un complejo nuevo, a nombre de una tal Gabriela Pérez. ¿Le suena ese nombre? Sentí que algo frío se encogía dentro de mí. No, nunca lo había oído. He investigado un poco. Según las redes sociales, Gabriela es una mujer joven, de 28 años, trabaja en una agencia de viajes y tiene fotos con su esposo. Aparecen juntos en balnearios, restaurantes. El golpe fue tan esperado como doloroso y me dejó sin aliento. Una amante. Por supuesto, tenía que haber una. Fernando no solo quería el dinero, quería una nueva vida con otra mujer. ¿Y desde cuándo están juntos? Pregunté, sorprendida de lo tranquilo que sonaba mi tono cuando por dentro todo ardía de rabia y dolor. Según las fotos, alrededor de 1 año, tal vez más. 1 año. 1 año entero viviendo una doble vida, compartiendo la cama conmigo y con ella, sonriéndome a mí y a ella, prometiéndome a mí y a ella. Y todo ese tiempo planificaba deshacerse de mí para empezar de cero con su joven amante, usando el dinero del seguro. Siento tener que decírselo, dijo Elena, con una voz que sonaba genuinamente compasiva. Pero creí que necesitaba saber toda la verdad. Tiene razón, respondí, tragando el nudo en la garganta. Gracias por decírmelo. Tras la llamada, me senté junto a la ventana, mirando el bosque que rodeaba la casa segura, intentando recomponer los fragmentos de mi realidad. Así que Fernando no solo quería dinero para pagar sus deudas, quería una nueva vida con otra mujer. Seguramente ese piso era solo el principio. Tras mi muerte, pensaba cobrar el seguro, saldar sus deudas y empezar de nuevo con Gabriela. Eso explicaba muchas cosas, pero no todo. ¿Por qué se endeudó en primer lugar? ¿Fue por incompetencia o por una acción deliberada? Al mediodía me llamó el detective con novedades. Hemos detenido al abogado que la amenazó, informó. Está declarando. Podría ser nuestra vía hacia sus clientes. Es una buena noticia,
dije. Y otra cosa, señora Morales, su esposo ha recobrado la conciencia y exige un abogado. Se niega a responder sin asistencia legal. Es su derecho, pero retrasa el proceso. Entiendo. ¿Y los acreedores? ¿Aún representan una amenaza? Desgraciadamente, sí. No podemos arrestarlos sin pruebas suficientes, pero estamos trabajando en ello. Por ahora, es mejor que siga en la casa segura. Por la tarde, la sargento Elvira pasó a verme para asegurarse de que no me faltaba nada. Era la primera persona con la que hablaba cara a cara en todo el día y le agradecí la conversación. ¿Cómo está? ¿Lo lleva bien?, preguntó, sentándose en el borde del sofá. No lo sé, respondí con sinceridad. A veces siento que esto no me está pasando a mí, como si fuera espectadora de un drama ajeno. Elvira asintió comprensiva. Es una reacción normal ante el trauma. La desconexión es un mecanismo de defensa. ¿Se enfrenta a menudo a este tipo de casos? ¿Intentos de asesinato entre cónyuges? Más de lo que quisiera, suspiró. Pero normalmente se dan en familias con menos recursos, por conflictos cotidianos. Su caso destaca por los esquemas financieros, los vínculos criminales y la planificación meticulosa. Vaya suerte la mía, dije con una sonrisa amarga. Es usted una mujer fuerte, señora Morales, dijo Elvira, levantándose. Ha sobrevivido a un intento de asesinato, a la traición, a amenazas, y sigue en pie. Eso merece respeto. Tras su salida, volví a estudiar los documentos financieros, intentando alejar de mi mente a Gabriela y la traición de Fernando. Entre las muchas transacciones detecté un patrón: el dinero no solo iba a cuentas offshore y a Gabriela, sino también a una empresa llamada Phoenix Consulting, con montos significativos y regulares. Intenté buscar información online y solo encontré datos básicos del registro mercantil, fundada hace 3 años, actividad principal, consultoría, directora general, Navarro Elena. Leí ese nombre varias veces sin creerlo, Elena Navarro. La misma Elena que me había advertido en el restaurante, la que supuestamente descubrió los planes de Fernando, la que me había ayudado con tanto entusiasmo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y si Elena no era una salvadora sino una cómplice? ¿Y si ella y Fernando me habían manipulado desde el principio, representando un elaborado montaje? ¿Pero para qué? Si realmente estuviera en connivencia con Fernando, no me habría advertido sobre la copa envenenada, a menos que el plan fuera más complejo y el objetivo otro. Tomé el teléfono y llamé al detective. Necesito que investigue a Elena Navarro, dije cuando contestó. Es la propietaria de Phoenix Consulting, que ha recibido importantes transferencias de nuestra empresa. Podría ser una coincidencia, pero debo estar segura. Es una información interesante, dijo el detective, intrigado. Investigaremos la empresa y su relación con su esposo. Si Navarro recibió dinero, eso pone en entredicho su papel en todo esto. Tras la llamada, no podía quedarme quieta. Caminaba por la habitación repasando todo lo que sabía sobre Elena, cada palabra, cada gesto. Algo no cuadraba, pero no sabía qué. La llamada del abogado debería haber llegado al mediodía, pero el teléfono permaneció en silencio. Quizás su detención había interrumpido la cadena de comunicación, o tal vez estaban planeando algo más. Por la noche el detective llamó con novedades sobre Elena. Hemos hecho una revisión preliminar de la señora Navarro y su empresa, dijo, y hemos descubierto varias cosas. Primero, efectivamente recibió grandes sumas de su empresa por servicios de consultoría. Segundo, tiene antecedentes por fraude de hace 10 años. Y tercero, lo más interesante, es pariente de un conocido criminal de la ciudad, su primo. La información me dejó sin aliento. Elena, que parecía mi salvadora, mi única aliada, tenía vínculos con el crimen organizado y recibía dinero de nuestra empresa. No podía ser una coincidencia. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque ya empezaba a entenderlo.
significa que probablemente Navarro no es quien dice ser. Aún no sabemos su papel exacto, pero sospechamos que pudo haber sido el enlace entre su esposo y los acreedores criminales. Tal vez fue ella quien los conectó. Pero entonces, ¿por qué me advirtió en el restaurante? ¿Por qué me ayudó a reunir pruebas contra Fernando? Eso es lo que tenemos que averiguar. Puede que tuviera sus propios motivos. Seguimos investigando, pero mientras tanto le recomiendo que interrumpa todo contacto con ella, no le responda llamadas ni mensajes, no le dé más información. Acepté, sintiendo como mi confianza se desmoronaba del todo. Si incluso Elena podía ser parte del engaño, ¿en quién podía confiar? A la mañana siguiente, el sonido del teléfono me despertó. Era un número desconocido. Hola. Respondí con cautela. Bárbara, soy Elena. Por favor, no cuelgues, su voz sonaba agitada. Sé que la policía ya te contó sobre mí, sobre mi pasado, mi empresa, mis lazos familiares, pero eso no es toda la verdad. Necesito verte y explicarte todo. Guardé silencio. Parte de mí quería escuchar su versión, entender qué pasaba realmente, pero otra parte gritaba que era peligroso, que podía ser una trampa. ¿Por qué debería creerte? Pregunté al fin. Me mentiste desde el principio. No desde el principio, replicó ella. De verdad quise ayudarte y aún quiero. Sí, no te conté todo sobre mí, ni sobre mis vínculos con Fernando y sus acreedores, pero tenía mis razones. Si me das la oportunidad de explicarte, creo que lo entenderás. No puedo verte. La policía te considera sospechosa. Lo sé, y estoy dispuesta a cooperar con ellos, a contar todo lo que sé. Pero primero necesito hablar contigo. No se trata solo de dinero o deudas, se trata de tu seguridad. Sus palabras me pusieron en alerta. ¿A qué te refieres? No por teléfono, por favor, Bárbara. Sé que estás en una casa segura fuera de la ciudad. Puedo ir hasta allí, dejar que la policía me registre, comprobar que no represento amenaza. Pero necesito hablar contigo en persona. Dudaba, verla podía ser peligroso, pero tal vez era la única manera de conocer toda la verdad. Debo consultarlo con el detective, dije al fin. Si él aprueba el encuentro bajo vigilancia policial, entonces está bien. Gracias. Exhaló Elena con alivio. Esperaré tu respuesta. Llamé al detective y le conté la propuesta. Se mostró escéptico. Podría ser un intento de descubrir su ubicación, me advirtió, o una trampa. Pero usted dijo que aquí estoy protegida, ¿no? Puede registrarla antes de la reunión, asegurarse de que no va armada. El detective reflexionó. Es cierto, y quizás sea una oportunidad para obtener más información. De acuerdo, aprobaré el encuentro, pero solo bajo vigilancia total. Grabaremos todo y actuaremos al menor indicio de peligro. Así se decidió. La reunión tendría lugar ese mismo día en la casa segura. Pasé las horas previas con los nervios a flor de piel, imaginando lo que diría Elena y que justificaría su doble juego. Elena llegó escoltada por 2 oficiales, la registraron, comprobaron que no era una amenaza física, y solo entonces la dejaron entrar. En la sala, donde se llevaría a cabo la reunión, había cámaras y micrófonos instalados, 2 oficiales permanecían dentro, listos para intervenir. Elena parecía agotada y tensa. Se sentó frente a mí, con las manos sobre las rodillas. Gracias por aceptar verme, comenzó. Sé que no confías en mí, y tienes motivos, pero espero que al escucharme puedas comprender mis razones. Te escucho, dije, manteniendo la distancia y una frialdad emocional. Ya sabes que tengo vínculos con el mundo criminal a través de mi primo. Y sí, recibí dinero de tu negocio, pero no como parte de una conspiración contra ti. Yo era el intermediario entre Fernando y mi primo. Fernando necesitaba dinero, mi primo podía proporcionárselo. Yo los puse en contacto y por eso recibí una comisión.
Fue una operación puramente comercial. ¿Y no te pareció extraño que un marido pidiera préstamos enormes a criminales a espaldas de su esposa? Pregunté con sarcasmo. No sabía que lo hacía a tus espaldas, replicó Elena. Él me dijo que era para el desarrollo del negocio, que tú lo sabías, pero que preferías no involucrarte en los detalles financieros. Y le creí. Al fin y al cabo, Fernando siempre dio la impresión de ser un empresario exitoso, un esposo amoroso. Levanté una ceja con escepticismo, pero no la interrumpí. Los problemas comenzaron cuando Fernando no pudo pagar sus deudas. Mi primo no es un acreedor paciente. Empezó a presionarlo, a amenazarlo, y entonces Fernando vino a pedirme ayuda. Me contó que planeaba asegurar tu vida por una gran suma y luego deshacerse de ti. Me pidió que fuera su coartada el día de tu muerte. ¿Y aceptaste? Mi voz reflejaba asco. No, por supuesto que no, exclamó Elena. Me quedé en shock. Una cosa es ser intermediaria en operaciones financieras, aunque dudosas, y otra muy distinta es participar en un asesinato. Me negué rotundamente, pero sabía que con solo negarme no bastaba para detener a Fernando. Estaba desesperado, acorralado, y entonces decidí advertirte, salvarte de su plan. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste ayudarme a mí y no a él? Al fin y al cabo, trabajabas con él, no conmigo. Elena bajó la mirada. Porque sé lo que se siente ser traicionada por la persona en quien más confías. Mi exmarido también intentó deshacerse de mí cuando me convertí en un obstáculo para sus planes. Y si no hubiera sido por una coincidencia afortunada, yo no estaría sentada aquí ahora. La observé atentamente, tratando de discernir si decía la verdad o si era otra manipulación. Pero eso no es todo, continuó Elena. Después de que el plan de Fernando fracasó y él terminó en el hospital, la situación cambió. Mi primo y sus hombres decidieron que tú eras ahora su única posibilidad de recuperar el dinero. Comenzaron a seguirte, a amenazarte. Intenté convencerlos de que te dejaran en paz, pero no me escucharon. Y entonces decidí ayudarte a reunir pruebas contra Fernando para que pudieras defenderte. ¿Y descubriste a su amante en Krasnoyarsk por casualidad? ¿Eso también formaba parte de tu plan para ayudarme? Sí, sabía de Gabriela. Fernando no la escondía especialmente de mí. Pero decidí que debías conocer toda la verdad, por dolorosa que fuera. ¿Y qué hay de la empresa Phoenix Consulting? ¿Por qué Fernando te transfería sumas tan grandes? Era un esquema de lavado de dinero. Fernando sacaba dinero de tu empresa a través de la mía, una parte iba para pagar las deudas con mi primo, otra para sus gastos personales, incluyendo el mantenimiento de Gabriela, y el resto regresaba a Rusia a través de una red de empresas fantasma ya como dinero limpio. ¿Y tú participabas en ese esquema? Sí, Elena no lo negó. No me enorgullece, pero sí, formé parte de ese esquema, a cambio de un porcentaje, claro. Me recosté en el respaldo del sillón, tratando de asimilar todo lo que acababa de escuchar. La historia de Elena sonaba creíble, pero aún quedaba la pregunta principal. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? ¿Qué ha cambiado? Elena se inclinó hacia mí, bajando la voz, aunque sabía que cada palabra suya estaba siendo grabada. Porque estás en verdadero peligro. Mi primo no es de los que perdonan una deuda, y ahora cree que tú eres responsable de las deudas de Fernando. Ayer se enteró de que su abogado fue arrestado, está furioso y dispuesto a tomar medidas extremas. Tiene informantes en la policía. Puede averiguar dónde estás. ¿Y qué propones? Pregunté, sintiendo como el miedo volvía a apoderarse de mí. Puedo ayudarte a desaparecer. No solo esconderte en una casa segura bajo vigilancia policial, sino realmente desaparecer, un nuevo nombre, nuevos documentos, una nueva vida en otra ciudad o incluso en otro país. Tengo contactos, puedo organizarlo. La miré con desconfianza. ¿Me estás proponiendo huir? ¿Dejar toda mi vida atrás, amigos, trabajo, y simplemente desaparecer?
Es una medida temporal, me aseguró Elena, solo hasta que arresten a mi primo y a sus hombres. Después podrás volver, si así lo decides. Pero ahora tu vida corre un verdadero peligro. Miré a los agentes de policía de pie contra la pared. Sus rostros eran impenetrables, profesionalmente inalterables, pero algo en sus ojos me decía que no consideraban la amenaza una exageración. No puedo tomar esa decisión ahora mismo, dije, volviéndome hacia Elena. Necesito pensarlo, hablarlo con el detective. Por supuesto, asintió Elena, pero no te demores, puede que tengas menos tiempo del que crees. Nuestra reunión terminó ahí. Elena dejó su número de contacto y se marchó escoltada por los oficiales de policía. Me quedé sola en la sala, con la cabeza llena de nuevas preguntas y dudas. El detective David Sánchez llegó una hora después de que Elena se fue. Lucía serio y preocupado. Hemos verificado la información que proporcionó la señora Navarro, dijo al sentarse frente a mí. La mayoría coincide con la realidad. Su primo es, efectivamente, uno de los líderes de una organización criminal local y le prestó dinero a tu esposo. ¿Cree usted que la amenaza es real? ¿Que ese hombre podría alcanzarme incluso aquí? El detective tardó en responder. No tenemos pruebas concretas de que tenga informantes en la policía, pero no podemos descartar esa posibilidad. En cualquier caso, reforzaremos la seguridad y evaluaremos trasladarte a un lugar aún más seguro. ¿Y qué hay de la propuesta de Elena de ayudarme a desaparecer? Es un camino arriesgado, negó con la cabeza el detective. No podemos garantizar tu seguridad si abandonas la protección policial y no podemos confiar en la señora Navarro al 100%, por muy sincera que parezca. Pero tampoco pueden garantizar mi seguridad aquí, ¿cierto? Pregunté directamente. El detective suspiró. No existen garantías absolutas, señora Morales, pero tenemos los recursos, la experiencia y la determinación para protegerte. ¿Y cuánto tiempo puede durar esto? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? No puedo vivir indefinidamente escondida bajo vigilancia. Tengo mi vida, mi trabajo, mis planes. Entiendo tu impaciencia, pero estamos haciendo todo lo posible para concluir la investigación lo antes posible. Tu esposo será dado de alta del hospital mañana y le presentaremos cargos formales. Su testimonio puede ser clave para arrestar a sus acreedores. Solté un resoplido escéptico. ¿De verdad cree que Fernando va a cooperar después de todo lo que ha hecho? Puede que no tenga elección, las pruebas en su contra son contundentes. Se enfrenta a una larga condena por intento de asesinato. Pero si acepta colaborar y proporciona información sobre las actividades delictivas de sus acreedores, el tribunal podría considerarlo como atenuante. Me quedé pensativa, quizás esa fuera la salida. Si Fernando accedía a testificar contra la organización criminal, eso podría llevar a su arresto y eliminar la amenaza contra mí. ¿Y cuándo sabremos si está dispuesto a colaborar? Pregunté. Mañana. En cuanto sea trasladado a la comisaría, realizaremos el primer interrogatorio con su abogado presente. Asentí, sintiendo una calma extraña. Ahora tenía un plan o, al menos, el esbozo de uno, esperar los resultados del interrogatorio a Fernando y entonces decidir, quedarme bajo protección policial o aceptar la propuesta de Elena y desaparecer. La noche fue inquieta, me despertaba con cada crujido, cada ruido del suelo. Por la mañana, al revisar el teléfono, encontré un mensaje de Elena: prepárate. A mediodía espero tu decisión. No respondí. Decidí esperar noticias del detective sobre el interrogatorio de Fernando. El tiempo pasaba angustiosamente lento. Traté de distraerme leyendo, viendo televisión, incluso trabajando con documentos financieros, pero mis pensamientos siempre volvían a la decisión pendiente. Finalmente, alrededor de las 11, llamó el detective. Tengo noticias, señora Morales, su voz sonaba tensa. Su esposo fue trasladado esta mañana a la comisaría. Se le han presentado cargos formales por intento de asesinato, pero se niega a testificar contra sus acreedores.
Dice que prefiere ir a prisión antes que arriesgarse a su venganza. Fue un giro inesperado. Pensé que Fernando, siempre tan egoísta, elegiría colaborar para reducir su condena, pero al parecer el miedo a los criminales era más fuerte que el miedo a la cárcel. ¿Qué significa eso para mí?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Significa que, por ahora, no tenemos suficientes pruebas para arrestar a la organización criminal. Seguimos trabajando en el caso, recopilando información de otras fuentes, pero eso llevará tiempo. Mientras tanto, tendrás que permanecer bajo nuestra protección. Suspiré. Tiempo. Justo de eso no disponía. Los acreedores de Fernando querían su dinero y no iban a esperar pacientemente mientras la policía reunía pruebas suficientes para arrestarlos. Entiendo, dije. Gracias por la información. Después de hablar con el detective, me quedé largo rato sentada, mirando por la ventana el bosque que rodeaba la casa segura. La decisión que debía tomar podía cambiar mi vida por completo: quedarme bajo protección policial, confiando en que lograrían mantenerme a salvo el tiempo suficiente, o aceptar la propuesta de Elena, desaparecer, comenzar una nueva vida, aunque fuera temporal, pero con mayor libertad y quizá mayor seguridad. A mediodía marqué el número de Elena. He tomado una decisión, dije cuando respondió. Acepto tu plan. Ayúdame a desaparecer. ¿Estás segura? La voz de Elena sonaba seria. Es una decisión difícil y traerá consecuencias. Estoy segura. Fernando se negó a colaborar con la policía. Eso significa que la investigación se alargará y no puedo quedarme indefinidamente escondida. Lo entiendo. Esto es lo que haremos. Esta noche, alrededor de las 8, habrá cambio de guardia en la casa segura. En ese momento, un Toyota gris se acercará por la parte trasera de la casa. El conductor es de mi confianza. Él te ayudará a salir sin ser vista y te llevará a un lugar seguro, donde yo te esperaré. La policía monitorea todas mis comunicaciones, pueden haber escuchado esta llamada. Lo sé, pero para cuando reaccionen, ya estarás lejos. Además, me aseguré de no revelar todo el plan en esta conversación. Dudé, consciente de que estaba a punto de romper todos los protocolos de seguridad establecidos para mí por la policía, pero no veía otra salida. Está bien, estaré lista a las 8. Después de hablar con Elena, comencé a prepararme cuidadosamente para la fuga. Guardé lo imprescindible en una pequeña bolsa que pudiera llevar fácilmente. Destruí todos los apuntes y documentos que había hecho revisando los papeles financieros, e intenté comportarme con normalidad para no levantar sospechas entre los guardias. Por la noche, cuando el reloj se acercaba a las 8, me senté en la sala como si viera la televisión, pero en realidad estaba atenta a los sonidos del exterior. A las 7:55 oí un coche acercarse por la parte trasera de la casa. A las 8 en punto comenzó el cambio de guardia y escuché las voces de los oficiales pasándose la información. Era mi oportunidad. Caminé silenciosamente hasta el dormitorio, tomé la bolsa preparada y salí por la ventana que daba a la parte trasera. Ya estaba oscuro, lo cual me ayudaba. Corrí rápidamente hacia el Toyota gris, que me esperaba con el motor encendido. El conductor, un hombre de mediana edad y apariencia anodina, solo asintió cuando subí al coche. Sin decir una palabra, arrancó el coche, avanzando sin prisa para no llamar la atención, pero con determinación, alejándose de la casa segura. ¿A dónde vamos?, pregunté cuando salimos a la carretera principal. Al aeropuerto, respondió escuetamente. La señora Navarro nos espera allí. Guardé silencio, mirando por la ventanilla los árboles, casas y coches que pasaban velozmente. Una extraña sensación de irrealidad me envolvía. Hacía apenas una semana tenía una vida normal, un marido, una casa, un negocio, planes para el futuro, y ahora huía hacia lo desconocido, dejando atrás el peligro, el pasado, todo lo que había sido mi vida. Una hora después llegamos al aeropuerto.
El conductor no me llevó por la entrada principal, sino por una zona de servicio, mostrando una credencial al guardia. Dentro, en la pequeña sala de espera del terminal VIP, me esperaba Elena. «Llegaste justo a tiempo», dijo aliviada. «La policía ya ha comenzado a buscarte, pero no se les ocurrirá buscarte aquí. Tengo nuevos documentos para ti, una nueva identidad. Por ahora serás Natalia Fuentes, consultora de negocios». Me entregó un pasaporte, una licencia de conducir y una tarjeta de crédito, todo a nombre de Natalia Fuentes. Los documentos parecían auténticos, realizados profesionalmente. «¿Cómo lograste organizar todo esto tan rápido?», pregunté sorprendida, examinando el pasaporte, que tenía mi foto, pero otro nombre. «Tengo mis contactos», sonrió Elena enigmáticamente. Y ya lo había planeado por si la situación se volvía demasiado peligrosa. No sabía si debía agradecerle o sospechar de sus motivos ocultos, pero no tenía otra opción. Confié plenamente en ella, entregando mi destino a sus manos. Nos guiaron por un proceso de registro y control de pasaportes acelerado, y pronto estábamos sentadas en clase ejecutiva del avión. Miraba por la ventanilla las luces de la ciudad que quizá dejaba para siempre, sintiendo una mezcla extraña de miedo, alivio y tristeza. «¿Qué pasará ahora?», pregunté a Elena mientras el avión comenzaba su carrera por la pista. «Ahora empezará tu nueva vida, Bárbara», respondió mirándome a los ojos. «Y te prometo que haré todo lo posible para que en esa nueva vida estés a salvo». El avión despegó, llevándome lejos del pasado, del peligro, de la traición, hacia un futuro incierto, pero al menos vivo. Pero mientras ascendíamos, no podía deshacerme de la sensación de que algo en toda esta historia aún no encajaba, que algo importante escapaba a mi comprensión. Y ese algo podía ser la clave para entender todo mi derrumbe y mi renacimiento. El vuelo transcurrió en relativo silencio. Elena estaba absorta en su portátil, respondiendo ocasionalmente a llamadas con voz baja. Yo intentaba acostumbrarme a mi nuevo nombre y nueva identidad, Natalia Fuentes, consultora de negocios, mujer independiente, segura de sí misma, solitaria, el polo opuesto de la Bárbara confundida y traicionada que había sido apenas una semana atrás. Al llegar, pasamos solo unas pocas horas en el aeropuerto esperando una conexión a París. Elena seguía organizando cosas por teléfono, y yo me senté en una cafetería del aeropuerto, observando a los pasajeros apurados y pensando en lo rápido que puede cambiar la vida, como una mujer segura, con un futuro claro, puede convertirse en una fugitiva con un nombre falso. En París nos recibió otro miembro del equipo de Elena, un joven de aspecto típicamente europeo. Nos acompañó a un pequeño hotel en el centro, donde teníamos habitaciones reservadas. «Aquí podrás descansar y acostumbrarte a tu nueva identidad», dijo Elena cuando ya estábamos instaladas en mi habitación. «Mañana nos reuniremos con una persona que nos ayudará con los planes futuros». «¿Qué planes?», pregunté, sintiendo el cansancio del viaje y la tensión acumulada. «Conozco gente en una ciudad costera que podría ofrecerte trabajo y alojamiento. Es un pueblo pequeño, con actividad turística. Allí estarás segura y podrás empezar de nuevo». Asentí, aunque una inquietud creciente se agitaba dentro de mí. Todo avanzaba demasiado rápido, demasiado bien, como si Elena hubiera previsto cada paso, cada detalle de mi desaparición. ¿Pero por qué? ¿Cuál era su verdadera motivación? «Elena», comencé con cautela, «¿por qué estás haciendo todo esto por mí? Esto va más allá de la culpa o la empatía». Me miró largo rato, como evaluando cuánta verdad yo podía soportar. «Tienes razón», dijo al fin. «Hay otras razones, también personales. Mi hermano no es solo un criminal. Es una persona peligrosa que ha destruido muchas vidas, incluida la mía. Cuando vi que planeaba hacer contigo lo mismo que hizo conmigo, no pude quedarme de brazos cruzados». «¿Qué te hizo él?», pregunté, sintiendo que era clave para comprender toda esta situación. Elena suspiró. «Es una historia larga y desagradable.
Digamos que me utilizó para sus negocios, lavado de dinero, vínculos con empresas legales. Cuando intenté salirme del juego, me amenazó a mí y a mis seres queridos. Fui su prisionera durante muchos años, hasta que aprendí a jugar según sus reglas, manteniendo algo de libertad. ¿Y ahora me usas a mí para vengarte de él? No pude evitar que mi voz sonara amarga. No, no es venganza, negó Elena. Es justicia. Tu esposo y mi hermano trabajaban juntos, te engañaban, planeaban matarte. No podía permitirlo. Ayudándote a desaparecer no solo te salvo, también los dejo a ambos sin lo que querían. Fernando no cobrará el seguro y mi hermano no recuperará su dinero. No es venganza, Bárbara. Es justicia. Sus palabras sonaban sinceras, pero aún había algo que no me dejaba tranquila, una pieza del rompecabezas que no lograba encajar. ¿Y si no quiero desaparecer, sino luchar? Pregunté de pronto. ¿Y si quiero volver y buscar justicia no solo para mí, sino para otras víctimas de tu hermano y de hombres como Fernando? Elena me miró sorprendida. Es un camino muy arriesgado, Bárbara. Mi hermano tiene contactos en la policía y en la justicia. Incluso con pruebas, lograr su arresto y condena será extremadamente difícil. Pero no imposible, repliqué. Especialmente si cuento con ayuda interna, alguien que conozca sus esquemas, sus vínculos. ¿Te refieres a mí? Elena lucía inquieta. ¿Quieres que me vuelva contra mi propio hermano? ¿Acaso no lo estás haciendo ya, al ayudarme? Pregunté. ¿No es eso lo que buscas? ¿Justicia? Elena guardó silencio por un largo rato, procesando mis palabras. Es peligroso, dijo finalmente. Para ti, para mí, para todos los involucrados. La vida ya es peligrosa, me encogí de hombros. Pero prefiero luchar a huir. Sobre todo ahora, que ya casi no tengo nada que perder. ¿Casi? Alzó una ceja. Aún me queda mi dignidad, mi determinación y mi futuro, respondí. Y quiero que ese futuro esté construido sobre la verdad y la justicia, no sobre el miedo y la huida. Elena me miró con una expresión nueva, una mezcla de respeto y preocupación. Eres más fuerte de lo que pensaba, Bárbara. Y quizás tengas razón. Tal vez ha llegado el momento no solo de salvar a las víctimas, sino de detener a quienes las destruyen. ¿Entonces estás conmigo? Le tendí la mano. Ella dudó un instante, luego la estrechó con firmeza. Sí, estoy contigo. Pero necesitaremos un plan, uno cuidadoso y seguro. Pasamos toda la noche planeando. Elena me contó todo lo que sabía sobre el negocio de su hermano, sus conexiones, sus puntos débiles. Yo compartí la información sobre las operaciones financieras de Fernando y las pruebas que ya tenía la policía. Para la mañana, teníamos un plan, arriesgado, complejo, que requería coordinación perfecta. Pero era un plan que no solo podía darme justicia a mí, sino derribar un imperio criminal que había destruido muchas vidas. El primer paso, dijo Elena cuando terminamos, es contactar al detective David Sánchez y contarle nuestro plan. Sin el apoyo de la policía, no tenemos ninguna posibilidad. ¿Crees que aceptará? Pregunté, recordando su escepticismo hacia los métodos de Elena. Si le presentamos pruebas sólidas y un plan claro, no tendrá opción. Es su oportunidad de cerrar un caso importante y avanzar en su carrera. Asentí, sintiendo cómo el miedo se transformaba en adrenalina y determinación. Entonces empecemos. Tenemos mucho trabajo por hacer. Los días siguientes fueron de trabajo intenso. Nos pusimos en contacto con el detective David Sánchez, quien, tras superar su sorpresa y reprenderme por haber escapado de la custodia, aceptó escuchar nuestro plan. A través de un canal seguro, le enviamos todas las pruebas que habíamos reunido, detalles del esquema criminal, nombres, conexiones. El detective quedó impresionado por la cantidad y calidad de la información. Esto puede ser un punto de inflexión en el caso, dijo tras revisar los materiales.
Pero la operación es extremadamente riesgosa. Estás poniéndote en grave peligro. No tengo otra opción, respondí. Es la única forma de recuperar mi vida y asegurar justicia. Tras muchas discusiones y ajustes, el detective aceptó apoyar nuestro plan. La pieza clave sería Elena, actuando como agente doble. Ella debía regresar con su hermano y convencerlo de que yo estaba escondida en Europa, pero dispuesta a volver y saldar la deuda de Fernando a cambio de garantías. Eso le daría tiempo a la policía para preparar una operación que permitirá arrestar a toda la organización criminal. Yo permanecí en París bajo la protección de agentes de Interpol que colaboraban con el detective David Sánchez. Elena regresó, entrando en un peligroso juego con su propio hermano. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.